Estamos de vuelta para el segundo bloque de la noche. Las expectativas para el gobierno de Biden, de Joe Biden, son muy altas. Y de cara a sus primeros 100 días en el gobierno, él ya ha tomado pasos acelerados para tratar de revertir o iniciar a destruir, digamos, el legado de Donald Trump. Empezando por el combate a la pandemia, atender la crisis económica y llamar a la unidad de los estadounidenses. Además de la pandemia, la migración y cambio climático, el respeto a los derechos de las minorías como la población LGBTI y a los migrantes han encabezado también las primeras acciones de su gobierno o su agenda. Algunas medidas pueden ponerse en marcha con la firma de decretos u órdenes ejecutivas, pero otras deberán pasar por análisis y aprobación del Congreso, como la reforma migratoria, ya lo mencionábamos en el bloque anterior. Y aunque los demócratas tienen mayorías en ambas cámaras, esta reforma también podría encontrar resistencias entre los mismos demócratas. Por ejemplo, sobre el restablecimiento del proceso de asilo a la población migrante que ha estado varada durante meses en las fronteras sur y norte de México, los cambios no se van a ver sino hasta los próximos meses. Y aunque el gobierno de López Obrador ha aplaudido las medidas migratorias anunciadas, queda pendiente ver cómo avanzan los trabajos entre los equipos de ambos países para ejecutarlas. Hasta ahora no ha habido ningún anuncio específico sobre acciones para migrantes varados aquí en México o para colaborar en localización de padres de 600 niñas y niñas separados de sus familias por las políticas de Donald Trump. A ver, Anaí, ¿cómo ves esto? En efecto, hay muchas expectativas sobre el tema de migración, incluso Biden empieza hasta la remodelación de la oficina oval, tiene detrás de él un busto de César Chávez, un mensaje simbólico muy fuerte. Hace una semana platicábamos aquí con algunos líderes migrantes, con un congresista que incluso es homónimo de César Chávez en Arizona, con un líder también migrante en Chicago, con Eunice Rendón y otros más, y decían ellos, yo sí soy bastante optimista de que esto pueda cambiar, de que sí haya un consenso por parte de republicanos y demócratas para una reforma migratoria, entre otros temas. ¿Cómo lo ves? Sí, Genaro, yo creo que sinceramente yo sí veo un trato hacia los migrantes por parte de Joe Biden y de su equipo muchísimo más digno y muchísimo más humano comparativamente a diferencia de Donald Trump. Si bien es cierto que es algo y es una asignatura pendiente de Estados Unidos, el tema migratorio, justamente no veo muy fácil que pueda prosperar esta iniciativa. ¿Por qué? Porque dentro, justamente como bien lo comentabas, dentro de los republicanos hay puntos encontrados y dentro de los republicanos hay puntos encontrados y también dentro de los demócratas. El hecho de que sea demócrata no quiere decir que pues esté 100% convencido de esta nueva implementación del equipo de Joe Biden y del mismo Biden. Entonces, la última vez, si bien Obama intentó y no pasó porque había una mayoría republicana, la última vez que pasa una reforma migratoria es de la época de Ronald Reagan en 1986, si no mal recuerdo, y había una mayoría ahí en ese momento en el Congreso demócrata. Entonces, no veo muy fácil que pueda prosperar. No quiero decir con esto, y no me malentiendan, no quiero decir que se va a desechar completamente, pero sí veo un fuerte cabildeo y un fuerte trabajo político que tendrá que hacer el equipo de Joe Biden ante los demócratas y ante los republicanos para que pueda prosperar. Recordemos que nada más necesitaría en el Senado de 10, son 60 votos en total, se necesitarían 10 de votos de los republicanos. Entonces, tal vez podría acercarse a los republicanos moderados para poder alcanzar la reforma migratoria. Juan, ¿ves un camino también para esta reforma? Digamos, ya está claro que sí van a presentar un paquete de reformas. En efecto, la voluntad política de DACA, por ejemplo, pues no se va a convertir ley sino hasta que sea aprobado algo, al igual con los Dreamers, se van a quedar ahí hasta, si vuelve a ganar alguien como Donald Trump, pues es bien fácil revertir una orden ejecutiva, pero pues una ley es mucho más complicado. ¿Qué camino ves para ello? Pues mira, la reforma, migratoria sin duda va a ser muy difícil. Creo que es bueno que el propio presidente, que sea el gobierno federal, el que la ponga, el que la proponga, junto con sus aliados en el Congreso. Desde luego que tiene un contrapeso bastante importante porque va a haber senadores de la misma zona fronteriza que van a estar rotundamente en contra y que sería prácticamente imposible contar con su apoyo. Me refiero a Ted Cruz, por ejemplo, de Texas.
y va a haber otros más que así lo hagan. El senador de Florida, Marco Rubio, además. Entonces, sí será un camino muy difícil. ¿Qué es lo que va a hacer Joe Biden en estos 100 días? Desde luego, el tema será controlar la pandemia. Ese fue el tema que le dio el triunfo al candidato demócrata y es lo que tiene que hacer en este momento porque sin eso no va a haber país. Entonces, sí será lo primero que hará. Ahora, desde luego que también vamos a ver varias cosas. Ya vemos las primeras confirmaciones de su gabinete, ya hay 2 titulares hoy por hoy. El 8 de febrero llega el juicio político de Trump al Senado, veremos qué sucede ahí durante estos 100 días. Veremos paquetes de ayuda, desde luego, para la reactivación económica. Nuevamente es insertar a Estados Unidos en el escenario internacional. Me refiero más allá del Acuerdo de París que ya habían dicho, tomar el liderazgo ahora desde la OMS. Vimos la llamada de Kamala Harris con el director de la OMS para sumar al país al mecanismo COVAX, por ejemplo, que es este mecanismo que da más de 1,000 millones de vacunas a países en vías de desarrollo. Entonces vamos a ver eso, pero sin duda Biden va a necesitar del poder legislativo para cumplirlo. Ahora, él lleva firmadas más acciones ejecutivas que Trump hace 4 años. Eso es importante porque si nos acordamos, pensamos que Trump iba a gobernar con pura acción ejecutiva y casi así lo hizo, ¿no? Por no contar con una mayoría en la Cámara Baja durante la mitad de su mandato. Pero vimos cuáles fueron las primeras acciones de las que ya han mencionado, pues sí, el regreso a la OMS, canceló este oleoducto de Keystone que iba hacia Canadá, ¿no? Considerará a los no ciudadanos estadounidenses en el censo, algo muy, muy importante porque esto sin duda va a favorecer al Partido Demócrata en las próximas elecciones. Va a pausar hasta finales de septiembre el pago de créditos de estudiantes, entre otras cosas más, ¿no? Como el establecimiento de la doctrina de ética para los funcionarios federales, claro. Algo que se estaba haciendo desde toda la vida y que Trump rompió con eso, y gracias a eso personas como Jared Kushner e Ivanka Trump pudieron tomar decisiones dentro del gobierno federal, claro. Pero eso ya se acabó. Entonces, en conclusión, los primeros 100 días de Biden y de Harris tratarán pues ahora sí que de desmantelar lo que hizo Trump y Pence durante 4 años. Claro. Anaí, ¿qué más perdón, Yana, ya estuviste? Aide, ¿qué más ves en todo esto? Porque en efecto, no nada más está lo migratorio, está el presidente López Obrador poniendo en ese tuit el tema de la pandemia. Biden tiene una meta muy ambiciosa, lo de las 100 millones que ya mencionaba hace ratito nuestro otro colega en la mesa, sobre el tema de 100 millones de dosis a vacunar en los próximos 100 días. Aquí en México estamos teniendo pues muchas críticas con el tema del plan de vacunación, pero evidentemente si no se controla la pandemia en Estados Unidos, si no se controla en México, en 2 sociedades tan interconectadas, pues no se va a acabar de controlar en ningún lado. Claro, sí, fui yo la que dijo la de las 100 millones de dosis. Perdóname. Sí. No te preocupes. Pues sí, Antonio, efectivamente. No sé, sí, yo creo que hay similitudes en la manera de tratar la pandemia, pero también hay diferencias. Y yo creo que tenemos que entender estas diferencias desde la situación del poderío económico. No podemos olvidar ni dejar de lado en que todas estas macro decisiones que puede tomar Biden, pues están amparadas obviamente por la primera potencia del mundo, ¿no? Y que si está decidiendo estos 100 millones de vacunas, a la par está pidiendo pues más de 1.9 billones de dólares al Congreso para poder hacer todo este combate a la pandemia. Creo que es relevante y que hay algo aquí que destacar, que es lo que no hizo Trump. La parte de cerrar fronteras, cerrar fronteras o más bien poner un filtro en la frontera, de decir, ¿sabes qué? Tienes que entrar con una prueba y además tienes que hacer una cuarentena, que son cosas que hicieron algunos países europeos, incluso me parece que Nueva Zelanda lo estuvo implementando para poder evitar y reducir los contagios. Pero también hay una cosa muy importante, creo que el reconocimiento de las cosas que hace Biden y dice, esto se va a poner peor antes de que se ponga mejor. O sea, lo está advirtiendo, está diciendo, tenemos que sumar muchos esfuerzos para poderlo hacer. Y que quiero destacar aquí otra cosa que también puede ser una similitud, ahorita que hablabas que pues sí tenemos muchas críticas, pero tampoco tenemos ese dinero para poder comprar esa cantidad de vacunas. Sí fuimos de los países que empezamos a comprar vacunas, pudimos entrar en este sistema, pero creo que también habrá que revisar la implementación. Esa es una de las cosas que hay que revisar con mucha autocrítica, revisar la implementación,
Y también, si encontramos otras similitudes, que Trump que Biden está ocupando a la Guardia Nacional y le está involucrando en el esquema para el combate al COVID. Eso es importante. Otra de las cosas que yo destacaría por parte de estos primeros 100 días es que en esta parte de integrarse de nuevo al Acuerdo de París está teniendo también una acción y él dijo, a ver, en estos primeros 100 días necesitamos convocar a una cumbre mundial de acción climática para ver el tema de medio ambiente y cambio climático, y eso yo creo que es algo muy puntual y muy relevante y que en algún momento, pienso, se va a cruzar con la parte de la reforma migratoria. ¿Por qué? Bueno, pues porque quizá ahí todos los intereses que hay detrás de los republicanos en cuanto a la agenda que siempre han manejado los republicanos pueda hacer este contrapeso de decir, si tú sigues con tu agenda verde, no vamos a seguir nosotros apoyándote con la agenda migratoria, en dado caso que pudiera obtener algún apoyo de este sentido. Así es. Coincides con esto, Antonio, y bueno, menciona ya también Aide el tema pues de la política energética, la política medioambiental. Creo que también, y muchos expertos en la relación bilateral están diciendo que va a haber ahí pues contrapuntos, digamos, ahora sí que entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador pues está impulsando refinerías, está impulsando hidrocarburos, y Biden como que quiere entrarle más al tema de energías limpias. Sí, en efecto, yo coincido con lo que comentaron mis compañeros, por eso no me voy a detener mucho en como los primeros 100 días, porque ya dijimos, va a ser COVID al 100, o sea, se va a enfocar en eso, va a tratar de darle un tono más serio, sombrío a las cosas, o sea, decir, esta es la verdad, esta es la situación, y vamos a combatirla. Entonces ya vamos a hacer obligatorio el cubrebocas, etcétera, todas estas medidas, restricciones, las dosis masivas de vacunas, etcétera, va a ser parte de los primeros 100 días, pero yo me iría un poquito más al fondo de esto. O sea, en los primeros 100 días tiene que él demostrar ese cambio respecto de Trump. ¿Y por qué es importante? Entonces, medio ambiente definitivamente va a ser una de las prioridades, acciones ejecutivas para cancelar ciertos proyectos que vayan vayan a divergir de eso, va el regreso al Acuerdo de París, va a tratar de promover las energías renovables, y toda esta política ambiental más ambiciosa va a estar muy latente en estos primeros días porque es un cambio que quiere demostrar. Va a tener la tarea de nuevo de reconstruir como las instituciones y los procesos democráticos, y creo que algo muy importante va a ser como el acercamiento que va a tener él hacia el Congreso, porque a diferencia de Trump, como ya lo mencionaban, un poco Obama también, que gobernaron mediante acciones ejecutivas por cómo estaba configurado el Congreso, él tiene el desafío de decir, yo estoy prometiendo unidad y cohesión, entonces vamos a tratar de buscar como una conciliación de intereses en ambas cámaras, a pesar de tener de cierto grado el control. Vamos a tratar de ver cómo podemos representar los intereses de todos, y si vamos a pasar o vamos a pelear por ciertas iniciativas o tratar de aprobarlas, que sea por algo más consensuado más que una acción ejecutiva, y eso también le va a dar más valor, porque si de la otra manera también vienen las elecciones intermedias y no quieres generar como esa discordia, ¿no? o ese desacuerdo. Ahora, respecto a lo que preguntaba de ambientales y laborales, para México yo creo que va a haber ahí fricción, o sea, mientras que creo que el TEMEC va a librarla bien porque ya había sido aprobada, ya tenía como el visto bueno de los demócratas en el Congreso, por así llamarle. El medio ambiente y los temas laborales definitivamente van a ser de unos asuntos importantes que pueden ser que tengan más supervisión ahora con este gobierno. Sí. Sobre todo van a ver el medio ambiente, pues el tema van a presionar para que México haga una transición energética hacia energías renovables, van a revisar los contratos de las empresas que tienen inversión en México, porque este gobierno ha dado como señales en cuanto a hay que revisar los contratos, entonces quieren certidumbre para estas empresas. También ver pues cuáles son la política energética de México, hacia dónde va, porque si vamos de regreso a los combustibles fósiles, va a ir en contra de lo que está apostando este gobierno de Biden. Y en temas laborales, yo creo que van a tener mucha presión por ver cómo, o sea, por los derechos laborales y sobre todo las empresas estadounidenses en México y demás,
Y también el tema de la reforma laboral en México, ver si se cumple todo el tema de los derechos, de los sindicatos, etcétera. Entonces eso va a ser muy importante. Y por último, cierro con esto, todo este tema de make it in America, de decir vamos a hacer todo en Estados Unidos y vamos a tratar de proteger las empresas aquí y demás, puede afectar a México en temas comerciales y laborales también. Bueno, déjame retomar esta discusión después de la pausa. Vamos también a tratar de enfocarnos también en el tema de la pandemia, porque creo que el tema de la pandemia es uno que afecta y que preocupa a tanto connacionales, a nuestros connacionales que están allá en Estados Unidos, como también, por supuesto, a todos los estadounidenses que vienen a este país y también a las poblaciones de ambos lados. Porque la estrategia de combate a la pandemia presentada por el presidente Biden ha sido considerada de guerra, con la aplicación, ya lo decíamos, de pruebas masivas y 100 millones de vacunas en 100 días. Debe haber colaboración bilateral en esta materia, ¿la habrá? Veamos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.